Ok, bienvenidos todos y todas a este Discipulado A. El día de hoy vamos a iniciar con el módulo 2. Entonces siéntete bendecido, tú que nos acompañas en esta transmisión. Y vamos a iniciar el día de hoy haciendo una oración. Muchas gracias, Dios, por este tiempo, por lo que tú nos has dejado como un legado en las Escrituras. Te pedimos que tú uses este tiempo, estas sesiones, para que seamos edificados, para que seamos bendecidos, confrontados, y que tu Espíritu Santo nos esté hablando en cada momento, Señor. Gracias por las personas que escucharán este mensaje, y te pedimos que en estos días, en estas semanas, tú nos estés hablando de muchas maneras, pero que tú estés trayendo un mensaje a nuestro ser, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a iniciar el día de hoy haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos en el módulo 1, en el módulo pasado. Y básicamente hablamos de tres temas, o vimos tres temas. El primero de ellos tiene que ver con la meta del Evangelio. Explicamos un poco acerca de cuál es la meta del Evangelio. El tema número 2 tiene que ver con las necesidades profundas que el ser humano tiene. Pudimos concluir que son 5 las necesidades profundas. Y el tercer tema es trasfondos de fe. Esos son como nuestra introducción, o son los primeros fundamentos para que tú puedas comprender, para que tú puedas empezar a entender la siguiente parte del discipulado. Entonces me gustaría que me acompañaras a la carta de los Romanos en su capítulo 2. Y allí vamos a tener un versículo clave, un versículo que va a ser una referencia para nosotros. Romanos 2:16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Vuelvo a decir la cita, Romanos capítulo 2 y versículo 16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Ahora, lo que tú tienes que entender es que Pablo está escribiendo la carta a los romanos, y él dice que Dios va a juzgar por medio de Jesucristo los secretos de todos los hombres, pero conforme al evangelio de Pablo. Ahora, no es que Pablo sea el autor del evangelio, pero básicamente lo que podemos entender es que es Pablo, el apóstol Pablo, quien va a dar la interpretación correcta del evangelio. O Pablo es llamado por Dios, es llevado al tercer cielo, y allí él puede entender una revelación, o puede tener un entendimiento profundo acerca de la obra de Jesús. Entonces él concluye en este versículo que Dios va a juzgar a los hombres conforme al evangelio, o pudiéramos decir conforme a la interpretación apostólica que Pablo va a hacer acerca de la vida y obra de Jesús. Entonces el apóstol Pablo básicamente resume su enseñanza en 5 cosas, o en 5 doctrinas. Lo que vamos a ver en este módulo 2 son las primeras 3 doctrinas. Y si tienes por ahí tu manual, acompáñame a la página 13, sesión 7, Discipulado A. Y lo primero que vamos a enfatizar esta tarde es cómo es que la imagen de Dios en el hombre se perdió. Cuando leímos Génesis capítulos 1 y 2, nos dimos cuenta que Dios creó al hombre y a la mujer con una imagen y con una semejanza. Ellos tienen la naturaleza del Padre, ellos son personas con un mandato de dominio, que tienen recursos. Básicamente la creación está sometida al mandato de Adán y de Eva. Y ahora no sabemos cuánto tiempo duró este estado o este tiempo, pero lo que sí sabemos es que era un estado fantástico donde la muerte no existía. Sin embargo, Dios les había dicho a la pareja que había un fruto de un árbol que no tenían que comer, que había un fruto en el huerto que jamás deberían de comer. Ahora, cuando tú vas leyendo el capítulo 3 de Génesis, te das cuenta de que Adán y Eva desobedecen.
Y en ese momento de desobediencia, ¿qué es lo que sucede? Lo que dice la Biblia es que parece ser que de pronto sus ojos ahora son abiertos y ellos miran su desnudez y tienen miedo y se esconden. Y empieza a suceder algo que no estaba o que no era el propósito original de Dios, que no era la intención original de Dios. ¿Y a qué me refiero? A que el hombre y la mujer tienen que ser separados. O lo que dice la Biblia en Génesis es que el día que comieras de este árbol ciertamente, del fruto de este árbol ciertamente, morirás. Adán y Eva literalmente han muerto y esa muerte se ve como una separación. Génesis 3 nos narra cómo es que el hombre y la mujer son expulsados del huerto y hay una maldición donde Dios le dice al hombre y a la mujer cuáles son parte de las consecuencias de su desobediencia, de su pecado. Sin embargo, también el Señor da una promesa a la mujer y le dice que de su simiente va a salir alguien que va a aplastar la cabeza de la serpiente, pero que la serpiente le va a querer morder el talón, la parte de atrás del pie. Ahora, cuando tú lees Génesis 1, 2 y 3, aprendimos algo como un principio que llamamos el principio de la primera mención. Y la primera mención establece cuál es el original que Dios tiene para el ser humano. Y te quiero decir que el original está basado en que el ser humano tiene una imagen, tiene una semejanza, tiene un propósito. Sin embargo, el ser humano ha desobedecido y ha llegado a la conclusión de que no necesita a Dios. Ha llegado a la conclusión de que es mejor escuchar la voz de la serpiente que le dice: come, porque al final, si comes, serás como Dios. ¿Y qué es lo que sucede? Que hombre y mujer, mujer y hombre caen en el engaño y desobedecen. Y entonces nosotros hablamos de algo que es la imagen perdida. ¿Qué es la imagen perdida? Es cuando Adán y Eva han pecado. Génesis 1:26 dice: el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero es en Génesis capítulo 3 cuando esta imagen se pierde por causa del pecado o la desobediencia del ser humano. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que la imagen de Dios se haya perdido? Nosotros la podemos ver todos los días, pero te quiero decir que no es algo nuevo, que no es algo que hayamos inventado, que se esté descubriendo en este siglo. Me gustaría que me acompañaras a Génesis capítulo 4 y vamos a abordar el primer punto. Uno de los primeros puntos que tiene que ver un poco con la historia de Caín y Abel. Si tú recordarás o si has leído la Biblia, básicamente los primeros hijos de esta pareja son Caín y son Abel. Entonces vamos a Génesis capítulo 4. Ahora, en este capítulo anota lo siguiente: la imagen se ha perdido. Lo vuelvo a repetir: en este capítulo 4 la imagen se ha perdido. Y se ha perdido por causa de la desobediencia del ser humano. Entonces Génesis capítulo 4 empieza diciendo así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Ahora, dice que tienen un primer hijo y se llama Caín. Y uno de los significados de Caín también es lo tengo. Repito, uno de los significados de la palabra Caín es lo tengo o ya lo tengo. ¿Por qué está en el corazón de los padres de Caín llamarlo así? Porque recuérdate que ellos tienen una promesa. Dios le había dicho a la mujer que de su simiente vendría a alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. Entonces imagínate por un momento que tú has vivido muchos años, mucho tiempo en un estado donde la naturaleza está sometida a ti, donde la tierra te produce, donde los animales están sometidos, donde básicamente tú y tu esposa son los administradores de la creación. Y de pronto el pecado hace que la tierra no te produzca, que el cielo esté cerrado, que las bestias se rebelen contra ti, que básicamente todo va de mal en peor, por causa de que una serpiente te engañó.
Pero Dios te dice, ¿sabes qué? Un día va a venir alguien de tu descendencia que va a acabar con esa maldición o con esa serpiente. Y de pronto la Biblia dice que Adán y Eva tienen un hijo, un primogénito. Subraya la palabra un primogénito. Ahora este primogénito parece ser que es la cura, o parece ser que es el antídoto que Dios le había dicho a la mujer. Pero sorpresa, Caín empieza a crecer, empieza a ser un adulto y todo sigue igual. Las cosas siguen igual o peores. Imagínate el concepto que los padres tenían acerca de su hijo. Tú eres la persona que nos va a salvar, tú eres el remedio, tú eres el antídoto, tú eres la promesa que Dios nos dio. Y de pronto pasan los días, las semanas, los años y todo sigue igual. De pronto los padres tienen esperanza en un hijo llamado Caín y nada sucede. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel. ¿Y Abel fue qué? Pastor de ovejas. Y Caín fue labrador de la tierra. Entonces aquí tenemos dos hermanos. El primero es Caín, o el primogénito, y el segundo es Abel. Y cada uno de ellos tiene una actividad o se dedica a algo muy en específico. Por un lado, Abel es un pastor de ovejas, y por otro lado, Caín es un labrador de la tierra. Ahora, ten presente que el hombre y la mujer, es decir, Adán y Eva, tienen una promesa. Y parece ser que no se cumple en el primer hijo y dicen, pues creo que él no es, vamos por el segundo. Y tienen este segundo llamado Abel. Y parece ser que el tiempo pasa, parece ser que las cosas no mejoran, parece ser que el cielo sigue cerrado, que la tierra está estéril, parece ser que lo que Dios les dijo, que él comerán o que comerán con el sudor de su frente, cada vez es una realidad más evidente. Parece ser que todo va de mal en peor. Y tienen dos hijos, pero ninguno de ellos hasta este momento es la respuesta o es la solución que Dios les dijo. Versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Repito, aconteció andando el tiempo, no sé cuántos años pasaron, la Biblia lo dice andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. ¿A qué se dedicaba Caín? Se dedicaba a cultivar o a labrar la tierra. Versículo 4. Y Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Yo me imagino que Abel escogió la mejor de la mejor de la mejor de las ovejas y la trajo para presentarla delante de nuestro Dios. Entonces, ten esta escena en tu mente, en tu corazón. Por un lado está Caín, trae los frutos de la tierra que él ha labrado, que él ha cultivado. Él sí, con el sudor de su frente, ha labrado la tierra, ha cultivado. Porque recuerda, vamos a regresar un poco a lo que dice Génesis capítulo 3, 17. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Vuelvo a repetir, maldita será la tierra por tu causa. Ahora imagínate que está ahí Caín y él sabe que la tierra fue maldecida por causa de la desobediencia de su padre. Y él está trabajando en una tierra que ha sido maldecida por el mismo Dios. Y ve lo que dice, con el dolor, dice, espinos, versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Espinos y cardos te producirá. Ahora, yo no sé mucho de agricultura, pero yo me imagino la vida de Caín trabajando, duro, sudando, y de pronto lo que él cosecha no toda la producción está siendo obtenida. De pronto hay cardos, hay espinos, hay mucho esfuerzo en lo que él está haciendo en la tierra.
y él sabe que por un lado la tierra está maldita y por otro lado sabe que sus papás están pensando acerca de él como el antídoto, como la salvación, como aquel que iba a acabar con la serpiente. Pero el tiempo pasa y los dos hermanos vienen a presentar algo delante de Dios. Qué importante que ellos aprendieron de alguna manera que tenían que acercarse a ofrecer algo a Dios. Pero vamos a ver qué sucede en el versículo 5. Pero no miró, versículo 4 final. Y miró Jehová con agrado a Abel y su ofrenda. Repito, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. 5. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Por un lado está Dios, por un lado está Abel y por el otro lado está Caín. Uno pastor de ovejas, el otro un agricultor. Y cada uno trae, repite conmigo, lo que produce. Cada uno trae lo que produce. Uno produce frutos, el otro produce ovejas. Y Dios, dice la Biblia textualmente, no se agrada con la ofrenda de ¿quién? De Caín. Ahora, antes yo pensaba que era porque a Dios no le gustaban los vegetales o los frutos y prefería la carne de las ovejas. Y yo tenía ese pensamiento muy infantil. Pero ¿cuál es el corazón del Señor o cuál es el corazón del Padre que Él diga, sí, acepto la ofrenda de Abel y no acepto la ofrenda de Caín? ¿Cuál es el corazón o la intención o por qué el Señor decide por un lado no aceptar a Abel y rechazar en cierto sentido a Caín? Mira, yo te quiero decir algo que tú debes de tener claro en este discipulado. Lo que Caín va a entregar y lo que Caín va a ofrecer representa su esfuerzo. Lo vuelvo a decir. Lo que Caín va a entregar o va a ofrecer o va a ofrendar delante del Señor representa subraya la palabra, esfuerzo. ¿Y qué es un esfuerzo en el entendimiento de 5 doctrinas? El esfuerzo son todas las obras buenas que hacemos para querer agradar ¿a quién? A Dios. Eso es esfuerzo. Todas las obras buenas que hacemos para querer agradar al Señor. Ahora, no hay nada de malo en que tú quieras agradar al Señor, pero si solamente te estás esforzando y no estás cubierto con la promesa del Padre, lo que tú estás haciendo simplemente es esfuerzo. Y tú vas a aprender a lo largo de este discipulado que esfuerzo produce frustración. A mayor esfuerzo, mayor frustración. ¿Qué representa la ofrenda de Abel? La ofrenda de Abel representa el sustituto. Te voy a explicar un poco. Abel sabe, de alguna manera, quizás porque ha escuchado a sus papás, quizás porque ha observado, pero podemos llegar a la conclusión de que Abel sabe que Dios le dijo a sus padres que el día que ellos desobedecieran iban a morir. Ahora, físicamente él todavía los ve en la tierra, pero quizás hay señales ya de esta muerte, quizás hay arrugas, quizás hay ciertas enfermedades, quizás hay cierto malestar en la vida de sus padres. Y Abel sabe que esa maldición sigue, porque todavía Dios no le ha dado el antídoto ¿a quién? A la mujer. No es su hermano mayor y tampoco es Abel, porque las consecuencias de la muerte siguen presentes todavía. Entonces yo me imagino que en algún momento de su vida Abel llega a la conclusión de que él también merece morir, aunque directamente él no comió del árbol. Entiende que esa maldición sigue en su generación y en la siguiente generación hasta que alguien que haya salido de la simiente de la mujer acabe ¿con quién? Con la serpiente. Pero en este momento Abel llega a la conclusión de que él también tiene que morir. Y yo me imagino el cuadro cuando van a acercarse los dos hermanos y de pronto Abel va con una oveja, lo mejor, y la oveja es el sustituto. La ofrenda de Abel es el sustituto, porque él entiende que el que tiene que morir, ¿quién es? Es Abel. Y entonces el entendimiento de Abel es, voy a presentar esto y quizás el Señor se agrade de lo que doy y no tome mi vida. En otras palabras, Abel proféticamente está apuntando hacia la obra ¿de quién? De nuestro Señor Jesús.
Porque esa oveja que va a ser inmolada, que va a ser sacrificada ahí en la ofrenda, en el holocausto de Abel, representa a nuestro Señor. Nosotros literalmente teníamos que haber pagado las consecuencias de nuestro pecado. Y Abel en cierto sentido entiende esto y dice: no quiero morir, no deseo morir. Señor, entonces toma la vida de este animal gordo, lo mejor que está. Y Dios se da cuenta de que el corazón de Abel es un corazón que dice: Señor, no puedo hacer nada por mí mismo para agradarte, merezco morir. Pero por otro lado está la ofrenda de Caín, que dice: te voy a presentar lo mejor, mi esfuerzo, mis logros, mis méritos, para que tú te agrades y te olvides de que tengo una deuda que me implica morir. Y Dios ve y Dios pesa los corazones como un Dios justo, y se da cuenta que la intención del corazón de Caín es una intención que trae consigo esfuerzo. Y el esfuerzo no es otra cosa más que querer agradar a Dios por tus propios méritos. Es querer acercarte a Dios a través de buenas obras. Sin embargo, la ofrenda de Abel, que representa el sustituto, es el entender que merezco morir y no tengo nada, absolutamente nada que pueda agradar al Señor, o que pueda por lo menos ayudar a pagar los intereses de mi deuda. Entonces traigo un sustituto, alguien que me reemplace en el lugar de muerte. Y Dios dice que mira con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel, versículo 5. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Ahora voy a hacerla un poco del abogado de Caín. Y si yo fuera el abogado de Caín, hablaría a su favor lo siguiente. Diría: número 1, toda la vida de Caín, sus papás han estado pensando que Caín es la solución a sus problemas. Tú eres el hijo que nos prometió el Señor, que va a aplastar la cabeza de la serpiente. Tú eres la esperanza de que la tierra vuelva a producir. Tú eres la esperanza de que quizás un día Dios nos regrese al huerto. Tú eres la esperanza que Dios nos prometió. Y pasan los años y se dan cuenta de que no tienen nada. Y después Caín va acumulando esto en su ser, en su corazón. Y un día que se acerca a Dios, Dios no acepta su ofrenda como algo grato. Entonces, número 1, Caín por un lado tiene los ojos de sus padres en él, pensando que él es el Salvador o pensando que él es la esperanza que Dios les prometió. Pero número 2, Dios ha rechazado su ofrenda porque Caín no ha llegado a la conclusión de que también él merece morir. Ahora, lo que te quiero decir es que si yo tuviera que hablar a favor de Caín, yo diría: Caín es una persona que ha sido lastimada. Caín es una persona que han tenido una más alta expectativa de él. Y en este momento Caín ha acumulado culpa. Repite ahí conmigo: ha acumulado culpa. Ha acumulado un deseo frustrado, porque acuérdate lo que yo te comenté: a mayor esfuerzo, mayor frustración. Y de pronto Dios se agrada con la ofrenda de su hermano. Y ve lo que dice en el versículo que leímos: y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Ahora acuérdate que cuando Dios pregunta algo, no es como un policía o como un detective que esté buscando información o que esté buscando pistas. Cuando Dios pregunta es porque quiere que tú y yo tengamos una conclusión o una respuesta correcta. Pero vamos a ver qué es lo que dice este amigo. Siguiente pregunta en el 7. Si bien hicieres, es decir, si lo que hiciste es correcto, es bueno, es agradable, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Dios le está ministrando la vida de Caín. Dios le está revelando cuál es el deseo o la intención de su corazón y le está diciendo: si lo que hiciste es bueno, ¿cuál es el problema? Si la ofrenda que entregaste es correcta, ¿por qué estás molesto? Si el deseo y la intención de tu corazón es la correcta, no hay ningún problema, Caín. Pero si no, el pecado está a la puerta y está listo para acabar contigo. Y ve lo que dice:
versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel. Ahora, yo quiero que tú en tu casa con calma leas el capítulo completo y busques en qué parte Dios habla con Abel. Porque básicamente parece que el diálogo va de Dios, ¿con quién? Con Caín. Dice 8, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. ¿Cómo puede ser posible un hermano matando a otro hermano? La respuesta es sí. Yo pensé que era algo nuevo. Yo pensé que era en esta época que nos tocó vivir. Te voy a decir algo. Una vez que el hombre y la mujer han decidido sacar a Dios de su vida, una vez que el hombre ha decidido rechazar lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace, entonces la humanidad entra en un estado donde se pierde la dignidad por la vida humana. ¿Qué acaso Caín no sabía que Abel también estaba formado a la imagen y semejanza de Dios? ¿Qué acaso Caín no sabía que la misma mamá y el mismo papá que tenía Caín eran los mismos padres de Abel? Hay un punto en donde la culpa, donde el egoísmo, donde la carnalidad, donde las consecuencias del pecado se manifiestan matando. Entonces, uno de los puntos que están aquí en nuestra lección tiene que ver con la culpa. Ahora, la culpa es algo tan bíblico como lo que te estoy diciendo o como lo que te estoy leyendo aquí. Pero quiero que me entiendas lo siguiente: la culpa no es algo que Dios haya inventado para que forme parte de lo que somos. Pero la culpa viene a ser una consecuencia de la desobediencia del ser humano. ¿Qué genera culpa en nosotros? Genera violencia. Uno de los primeros síntomas o de las primeras consecuencias de la culpa es que genera violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás. Ahora, si yo fuera un psicólogo y yo estudiara psicología, tengo buenos colegas psicólogos, pero en general te quiero decir algo. Si yo fuera un psicólogo y Caín viniera a mi consultorio, yo trataría o trabajaría con él acerca de la culpa. Porque la culpa es lo que va a estar agobiando a Caín. ¿La culpa de qué? La culpa de que se siente rechazado por sus padres sin haber hecho nada. La culpa de que se siente rechazado por Dios porque no recibió su ofrenda. Y ahora la culpa por haber matado a su hermano. Y ve lo que le dice en versículo 9, Dios, y el diálogo que tienen Caín y Dios. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Acuérdate, Dios no quiere una investigación policíaca. Lo que quiere saber es cuál es la conclusión de Caín. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y ve el tipo de retórica o de diálogo que se entabla entre Dios y Caín. ¿Dónde está tu hermano Abel? No solamente le pregunta por Abel, pero le pregunta por su hermano Abel. Y él responde con una mentira: no sé. Y se atreve a hacerle una pregunta a Dios diciéndole: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahí está el primer asesinato registrado en la Biblia, donde un hermano se ensaña con el otro hermano. ¿Cuál es la razón de que se ensañó? Porque hay una culpa acumulada en la vida de Caín. La culpa se va a manifestar como violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás. Lo que tú y yo necesitamos entender es que este cuadro que te presenté de 12 hermanos es una realidad el día de hoy en el ser humano. ¿Por qué hoy vemos de mucha violencia, de muchos asesinatos, de que a veces las personas tienen más compasión por un animal que por otro ser humano? La respuesta está aquí. Cuando el ser humano decidió olvidarse o rechazar lo que Dios es, lo que Dios tiene y lo que Dios hace, el ser humano entra en un estado donde el egoísmo gobierna,
donde la carnalidad gobierna, donde el deseo, donde las bajas pasiones, donde todo lo que va en contra de la naturaleza humana gobierna. Y en este punto hay un asesinato y hay culpa. Ahora, lo que vamos a ver ahora es algo que dice también Números capítulo 5, que va a ser parte de la tarea. Pero Números capítulo 5, si me estás acompañando, habla acerca también de la culpa, pero generaciones posteriores. Mira, a ver si es el 5. Sí. Mira, solo te voy a narrar un poco la historia. Es tu tarea que tú revises todo el contexto. Es tu tarea que tú le pidas al Espíritu Santo interpretación, revelación, sabiduría para poder entender esto que te quiero decir. Pero Números capítulo 5, versículo 11 y en adelante, va a hablar acerca de la ley que tenía que ver en cuanto a los celos. Y te voy a dar una explicación sencilla. En el Antiguo Testamento, en la época de los israelitas, de Moisés, si el hombre sospechaba que su mujer le había sido infiel, él podía llevarla delante del sacerdote y tener un tipo de prueba de fidelidad. Ahora, acuérdate que era una cultura donde los hombres salían a veces por semanas o meses a la guerra, mientras que las mujeres se quedaban en la casa. Entonces a veces los hombres sospechaban de que sus esposas les eran infieles en estas temporadas. Pero Dios había dado a través de Moisés una ley que le decía, ¿sabes qué? Si el hombre sospecha de su mujer, que venga con el sacerdote. Y estando con el sacerdote le daba una copa. Y esta copa tenía un efecto en la mujer. Dice que si ella evidentemente había fallado, había pecado, venía un tipo de enfermedad que tú vas a leer, venían síntomas físicos sobre la vida de la mujer. Entonces se daban cuenta que sí, que evidentemente eso era señal de que ella había sido ¿qué? Infiel. Y si tú lees la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, tenían una pena o tenían un pago por ese pecado. Ahora, si después de un tiempo no sucedía nada con el cuerpo de la mujer, el sacerdote decía, ¿sabes qué, hombre? Te estás pasando. Y también la ley decía cuál era la consecuencia para el hombre que injustamente había difamado o había acusado a su mujer. Ahora te voy a explicar un poco la copa que ellos hacían. El lugar donde el sacerdote estaba era un lugar donde había sacrificio. Era un lugar de tierra, era un lugar donde la sangre de los animales caía al polvo. Era un lugar sucio, era un lugar con bacterias, era un lugar con virus, con gérmenes, con cosas que no vemos, pero que sí podemos sentir sus efectos. Y lo que sucedía es que el sacerdote preparaba una copa y tomaba ceniza, tomaba tierra del lugar y la ponía en la copa. ¿Qué era lo que le estaba dando el sacerdote a la mujer? Le estaba dando una copa de bacterias o una copa que si ella tenía sus defensas bajas, iba a enfermarse. Ahora lo que te quiero decir es que cuando el ser humano tiene culpa, porque sabe que ha hecho algo que quebranta algún absoluto, algún mandamiento, cuando hay culpa, en el mismo sentido nuestros niveles defensivos, nuestras defensas inmunológicas descienden. Ahora, si tú crees que te estoy diciendo cosas que no, puedes buscar en internet en lugares serios, ¿verdad? Y puedes darte cuenta que te estoy diciendo una verdad. Cuando el ser humano tiene culpa, una de las consecuencias, ya te dije, es que genera violencia hacia nosotros mismos o hacia los demás, pero otra consecuencia de la culpa es que nuestro sistema inmunológico está bajo. Entonces imagínate lo siguiente: si yo soy la mujer y sí he engañado a mi esposo, ¿qué va a haber en mí? Va a haber culpa, porque quebranté el absoluto de la fidelidad. Y esa culpa va a atacar mi sistema inmunológico de tal manera que lo va a disminuir. Y de pronto llego con el sacerdote y me da una copa de bacterias, de microbios. ¿Qué va a suceder? Me voy a enfermar. Pero ¿qué pasaba si la mujer no había hecho nada? Pues si ella no ha hecho nada, no tiene culpa. Su sistema inmunológico está bien, está al 100.
Y de pronto le dan una copa de bacterias, ¿y qué sucede con la mujer? No sucede nada, porque no hay culpa. Entonces lo que te quiero decir es lo siguiente: cuando el ser humano pecó, una de las consecuencias es que ha venido culpa o culpabilidad al hombre. Los psicólogos, hay una corriente psicológica que enseña que algunos jóvenes o algunos adultos de pronto empiezan a tener ciertas conductas que han clasificado como enfermedades. Y un psicólogo famoso tiene una teoría que decía, ¿sabes qué? La razón de que tú tengas estas conductas enfermas o estas conductas clasificadas como desagradables es porque cuando tú eras muy pequeño, tus papás o la gente que te cuidó limpió mal tus genitales. Y entonces el psicólogo te dice, ¿sabes qué? No te sientas culpable, porque lo hicieron cuando tú eras bebé, cuando tú no tenías conciencia. Entonces, no tengas culpa. Ahora, si el paciente que va a ver el psicólogo se traga ese antídoto o concluye que es cierto lo que le dice, temporalmente su culpa va a ser depositada ¿qué? En un acto del pasado. Y en ese momento el ser humano, el paciente, queda libre temporalmente de esa culpa. Pero lo que tú aprendiste en el módulo pasado es que hay necesidades profundas. Hay cosas que están en el inconsciente y la culpa también va hacia allá. Es algo que se guarda, que se acumula, pero tarde o temprano va a salir. A menos que tú y yo encontremos un lugar legal y válido para depositar esa culpa. En el ejemplo que te doy de los psicólogos, ellos han inventado teorías para inventarse lugares válidos y legales para depositar ¿qué? La culpa. Ahora, si tú le ayudas a las personas a hacer algo con la culpa que andan trayendo, tú habrás hecho algo significativo por ellos o por ellas. Lo que te quiero decir es lo siguiente, y regresando a la historia de Caín y Abel. Estos dos hermanos han acumulado en su corazón y en su espíritu diferentes cosas. Uno de ellos ha crecido quizás con expectativas muy altas, y después, cuando sus padres se dan cuenta de que no es la solución, empiezan a generar cierta culpa, cierta frustración en él. Y después él se va a trabajar a una tierra que sabe que está maldecida y ve los efectos de esa maldición. La Biblia no nos da detalles, pero yo me imagino que cuando Caín recogió su cosecha, no sé qué porcentaje, pero recogió su cosecha, él trató de buscar lo mejor. Él quería, en cierto sentido, decirle a Dios, mira, la tierra que maldeciste, yo la hice producir y te presento lo que tengo. Y de pronto Dios no se agrada con su ofrenda o no se agrada con lo que él presenta. Y entonces en Caín se empieza a formar una bomba de tiempo, de culpa, de frustración, de esfuerzo. ¿Y va a explotar con quién? Con la muerte o con el asesinato de su hermano Abel. Ok, vamos a ir ya casi concluyendo. Vamos al último punto. Vamos a Levíticos, a los primeros capítulos. Tu tarea obviamente va a ser leer todo Génesis 4. Pero aquí hay una pregunta que yo aprendí del pastor Richard Hayes y siempre la hago en los discipulados. Y él alguna vez nos preguntó, si ustedes no tuvieran el Nuevo Testamento, es decir, desde Mateo hasta Apocalipsis, ¿qué pasajes o qué capítulos de la Biblia usarían para hablar acerca de la obra de Jesús? Vuelvo a hacer la pregunta. Si no tuviéramos el Nuevo Testamento y solamente contáramos con el Antiguo Testamento, que va desde Génesis hasta Malaquías, ¿qué pasajes o qué capítulos utilizaríamos para hablar acerca de la obra de Jesús? Cuando yo hago esta pregunta, casi siempre las personas hablan de algún salmo, hablan del profeta Isaías, y yo creo que son respuestas válidas, pero básicamente una respuesta más amplia o más profunda tiene que ver con los primeros capítulos de Levíticos. El capítulo 2 en adelante va a hablar de 4 ofrendas y un holocausto quemado. Ahora, acuérdate que lo que presentaron Caín y Abel fueron ofrendas. Parece ser que hay un modelo, o parece ser que hay algo puesto en el corazón del ser humano que le dice que tiene que presentar ¿qué?
ofrendas, que le tiene que presentar algo al Señor. Cuando Caín y Abel presentan ofrendas, todavía Moisés no ha nacido, o lo que te estoy diciendo es que todavía no hay una ley que regule lo que se tiene que presentar, pero en Levítico sí, y Moisés le dice al pueblo cómo tiene que presentar sus ofrendas. Ahora te quiero decir que estas ofrendas, cada una de ellas representa algo, o representa un mérito o un logro que Jesús obtuvo en la cruz. Lo vuelvo a repetir. Levítico demuestra o nos muestra a través de las ofrendas y el holocausto quemado algún mérito o un logro que Jesús logró en la cruz, un logro que Jesús obtuvo en la cruz, un logro que Jesús obtuvo en la cruz, un mérito. Poco a poco vamos a ir viendo cada una de las ofrendas, pero lo que quiero es que entiendas lo siguiente. Si no has leído la ley de Moisés, te recomiendo que leas todos los 5 libros, pero te platico lo siguiente. En la época de Moisés, si existían estas leyes, era porque Dios le estaba dando al ser humano la oportunidad de que ellos pudieran disfrutar al menos de manera temporal del Estado. Lo vuelvo a decir, si existían estas leyes, si existían estas ofrendas, era porque Dios le daba al ser humano de manera temporal la oportunidad de disfrutar del Estado. ¿De cuál Estado? Del Estado de la imagen, cuando Adán y Eva no han pecado. Mira, es tan sencillo. Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, toda la humanidad heredó las consecuencias del pecado o de la muerte o de la desobediencia. Y en la época de Moisés, cuando un israelita quería acercarse a Dios, había una ley que les decía, ¿sabes qué? Trae un animal, trae una ofrenda que presentar al Señor. Podría ser un ave, podría ser una oveja. Y básicamente lo que sucedía era esto. El israelita traía su ofrenda o su víctima inocente, un animalito, y lo traía delante del sacerdote, y lo que hacían es que le ponían sus manos al animal, y el israelita tenía que creer que había un intercambio, porque él, como pecador, ponía sus manos en el cuerpo de una víctima inocente que era un animalito, y el animalito trae un estado de que no ha pecado. Pero por otro lado, el israelita trae un estado de que sí ha pecado. Entonces hay un intercambio. Pone sus manos y el pecado que trae el israelita, de pronto pasa ¿a quién? Al animalito. Y la inocencia, el no pecado que trae la víctima, de pronto pasa ¿a quién? Al israelita. Hay un intercambio. Si estás entendiendo el ejemplo, acuérdate de lo que pasó con Abel. Y eso que él no había leído la ley de Moisés, porque ni siquiera existía. Pero él entiende que puede haber un intercambio, donde puede decir, ¿sabes qué? Entiendo que mi naturaleza es egoísta, entiendo que he pecado, entiendo que soy desobediente, entiendo que no hay nada que pueda hacer por mí mismo para agradar a Dios. Y la consecuencia o la sentencia es que debo de morir. Pero aquí hay un animalito que es puro, que no ha pecado, que está viviendo conforme a su diseño. ¿Qué te parece, Señor, si lo pongo ahí en el altar? Que se lleve mis pecados, que se lleve mi condición y que muera. Pero yo no puedo quedar vacío, entonces que parte de esa esencia, de esa inocencia pase ¿a dónde? A mi ser. Ahora, si el israelita sentía algo o no, si lloraba o no, no lo sé, pero si él entendía que eso era un acto válido, él podía regresar a su casa justificado, limpio, sin pecado, porque había sucedido un intercambio. El poder de Levítico en los primeros capítulos nos habla del poder de la sencilla fe. Y la sencilla fe es entender que Dios ha provisto un cordero inocente, sin falla, sin mancha, en donde tú y yo podemos extender nuestra mano, tocarlo, y por sencilla fe, es decir, un acto que sucede, hay un intercambio.
Hay un intercambio tan real que después de unos minutos, ahí está el animalito desangrándose, muriendo, y por otro lado está el israelita regresando a su casa justificado. Levíticos nos habla del poder de la sencilla fe, y era algo que Abel ya entendía, era algo que Abel ya percibía, que la ofrenda que él tenía que entregar era una ofrenda del sustituto. Ahora yo te quiero decir que ahí donde estés en tu casa, en tu cuarto, o quizás en un internet escuchando, el Hijo de Dios representa esa oveja. El Hijo de Dios representa esa víctima inocente. Y el israelita somos tú y yo. Un día llegamos al entendimiento de que hay un pecado en nosotros, de que hay algo, una naturaleza que nos hace ser egoístas. Hay una naturaleza de culpa, hay una naturaleza de pecado. Lo podemos sentir. Es algo como cuando estás sucio. No sé cuánto tiempo has pasado sin bañarte. Yo te voy a dar un testimonio de antes de conocer a Dios. Pero una vez duré como 15 días sin bañarme. Imagínate, 15 días yo. Pero cuando estaba en mi viejo hombre. Yo no sé cuántos días has pasado sin bañarte, pero después de un tiempo tu cuerpo, o tú percibes tu cuerpo sucio. Te quiero decir algo, el pecado es peor. Te quiero decir algo, el pecado es más horrendo. Cuando tú lo percibes te das cuenta que necesitas ser limpio de eso. Ahora, la única manera en que tú puedas librarte de eso, del pecado, de sus consecuencias, de la culpa, de la muerte, es que tú tengas una víctima inocente en quien poner tu mano. Y ese es Jesús. Por eso la Biblia lo dice en el profeta, que como oveja fue llevada ¿a quién? Al matadero. Abel llevó su oveja ¿a dónde? Al matadero. ¿Y qué dice el profeta? Enmudeció, no dijo nada. Y entonces ahí está, con este entendimiento profético, Abel poniendo sus manos sobre su oveja, presentándola a Dios, y dice que Dios se agradó. Dios se agradó. Y cuando la carta de los Hebreos habla de Abel, habla como el justo Abel. El justo Abel. Dios miró como un hombre justo ¿a quién? A Abel. Por causa de que él entendió la ofrenda del intercambio. Por causa de que él presentó la ofrenda del sustituto. El Hijo de Dios representa esa oveja. Y lo que Levíticos te enseña es el poder que hay en este acto. Ahora, si tú no lo has hecho, este discipulado te va a ir llevando de la mano para que tú entiendas que no necesitas cargar la culpa. No necesitas lidiar con el pecado, no necesitas lidiar con la muerte y sus consecuencias. Porque hay una oveja, que es el Hijo de Dios, que fue inmolado en la cruz. Y tú y yo podemos poner nuestras manos por sencilla fe sobre Él. Y hay un intercambio. Lo que Él es, por lo que yo soy. Lo que Él tiene, por lo que yo tengo. Yo quiero que levantes ahí tu mano en tu casa. Estamos terminando. Déjame tus preguntas ahí como comentario. Mándame un mensaje y con gusto puedo responderte. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque hay un poder cuando reconocemos que no hay nada en nosotros que te pueda agradar. Cuando reconocemos que hay un pecado que es tan horrendo, tan feo, tan apestoso, que no podemos vivir con él. Gracias, Señor, porque la Biblia dice que todos somos pecadores, pero también la Biblia dice que por causa de uno, los muchos, podemos ser hechos justos. Y lo que la Biblia dice es que Abel, siendo un pecador, siendo lo peor, pudo acercarse en el entendimiento de que merecía morir, pero que traía una víctima inocente. Y la Biblia dice en Génesis que eso te agradó, y miraste con agrado su ofrenda, miraste con agrado lo que Abel presentó. Y después en Hebreos lo declaran como un hombre justo. Dios, te pedimos que nos recuerdes cada día que Jesús es el sustituto, que Jesús es la oveja, la ofrenda, el holocausto, la víctima inocente. Y que nosotros tengamos un entendimiento del intercambio, que podamos poner nuestras manos por sencilla fe en el Hijo de Dios. Y que haya un intercambio, un traspaso,
un cambio de identidades, de naturalezas. Porque al final Jesús descendió del cielo, se hizo hombre, se hizo carne, para que nosotros pudiéramos entender que nosotros podemos tener esta naturaleza divina, tener esta naturaleza, este estado de hijos de Dios. Porque Él se hizo un pecador para que yo pudiera ser un hijo de Dios. Gracias en esta hora, te amamos, te bendecimos y te adoramos. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, terminamos esta sesión con la tarea 1 del módulo 2. Quiero decirte que sí hubo personas que me estuvieron enviando sus actividades. Hubo otros que no, pero que sea el Señor el que se los demande, no yo. Tarea 1, módulo 2. Responde las siguientes preguntas. Inciso A. ¿Qué es la culpa y cuáles son sus efectos? ¿Qué es la culpa y cuáles son sus efectos? E inciso B, y es muy importante que tú respondas esta pregunta porque es con lo que abrimos la siguiente sesión del próximo domingo. ¿Qué quiere decir ser santo? ¿Qué quiere decir ser santo? Entonces haz tu tarea, medita, ora, lee la Biblia, pregúntale a quien más confianza le tengas, pero sobre todo ten una búsqueda intencional de Dios. Ten una búsqueda intencional del Señor. Amén. Nos vemos la siguiente.